Hay un proyecto del año pasado firmado por la diputada nacional Romina Díez, diputada nacional por Santa Fe de la Libertad Avanza, y acompañado en sus firmas por otros 14 diputados, entre ellos Lorena Villaverde, quien fue ahora electa como senadora nacional por Río Negro, aquella persona que estuvo detenida en Estados Unidos por intentar ingresar medio kilo de cocaína en el año 2001, y por José Luis Espert, todavía diputado nacional hasta el 9 de diciembre de este año y hasta hace algunos días presidente de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, que fue quien encabezó la boleta de la Libertad Avanza, más allá de que ya era un ex candidato en la elección del domingo pasado. Bueno, ese proyecto de reforma laboral es el que el gobierno ahora pone en consideración, casi como para abrir el debate. No sabemos si va a ser efectivamente el proyecto final del gobierno, pero tiene un nombre muy pomposo, se llama Promoción de Inversiones y Empleo. Bueno, de ese proyecto de reforma laboral que ayer el presidente, envalentonado por el triunfo del domingo, salió a hablar puntualmente. Vamos a hablar ahora justamente con un abogado laboralista, con el doctor Hugo Mir, que nos está escuchando, y después de este intro que hice, lo presentamos y lo incorporamos a este debate. Aquí de este lado, Luana Haidt, Solana López y Pablo Mercado. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por este contacto, este ratito de charla. Bueno. Conocía este proyecto que ahora vuelve a estar en debate y uno no termina de saber si va a ser el que finalmente el Congreso va a tratar y si el Ejecutivo va a mandar algo parecido a esto. Se conoció el año pasado, pasó desapercibido, no se le dio importancia. Este año, cuando se vuelve a hablar de una nueva reforma laboral, se hacía mención a esto, pero también tampoco queda claro si este va a ser el proyecto sobre el cual se tratará en la Comisión del Trabajo y luego en el recinto, o si habrá otros, o si se complementará con otros. Nada de esto es seguro. Lo que sí es seguro es el criterio esclavista de este gobierno infame, por supuesto. Ahora, independientemente del recorrido legislativo que esto tenga, en términos políticos, ¿qué lectura hace de por qué el gobierno, justamente horas después nada más, y en la primera entrevista que da el presidente Milei, habla del tema? Bueno, lo hace envalentonado por los resultados, y quiero aclarar, los resultados, en muchos canales se habla de triunfo contundente de la Libertad de Avanza. Yo creo que no es tan contundente. Se ha acortado la diferencia a nivel nacional. En la mayoría de las provincias es muy parejo entre primera y segunda fuerza. Eso sería otro tema, ¿no? Pero digamos, no obstante, como se presenta como una victoria, avanza hasta donde se le oponga la organización popular, por supuesto, pero es obvio que ante este resultado promisorio, positivo, sin la menor duda, del gobierno nacional en las elecciones del domingo, era de esperar que avanzara con estos proyectos de reforma laboral, previsional y tributaria. Ahora, haciendo un poquito de historia, estábamos charlando con el doctor Hugo Mir, hay que decir que el gobierno quiere ir contra... ayer el presidente Milei decía 70 años de decadencia, ¿no? Un proyecto que es viejo, dice una ley que es vieja y demás. La ley de contrato del trabajo es del año 74. Hubo intentos en lo que va a la democracia de reforma laboral. Uno tiene muy en la cabeza la conocida como ley Banelco, ¿no? En donde mediaron coimas inclusive para agilizar el trámite parlamentario, pero no se ha logrado hasta ahora avanzar. ¿Cuáles son hoy las condiciones para que el gobierno pueda hacerlo y cuáles son, en todo caso, los factores de resistencia para frenar ese intento? Bueno, la ley de contrato de trabajo en septiembre del año pasado cumplió 50 años, porque fue sancionada en septiembre de 1974, en una Argentina que estaba todavía en un capitalismo de producción. Era la etapa final quizás del estado de bienestar, con casi plena ocupación, muy distinta a la actual. La dictadura militar
comenzó con la destrucción del derecho laboral. Esa destrucción la profundizó el menemismo en sus 10 años, que destruyó el país en muchos aspectos. Luego de una relativa recuperación con los 12 años del kirchnerismo, el macrismo volvió con su objetivo destructor y lo continúa este gobierno actual. Este gobierno actual comenzó con el flagrantemente inconstitucional decreto 70/23 de diciembre del 2023, a los 10 días de haber asumido, absolutamente inconstitucional desde donde se lo vea. Y continuó con la ley bases en su capítulo 4, el 9 de julio del 2024, cuando fue sancionada, su decreto reglamentario, 26 de septiembre del mismo año. Y en esa dinámica económica se fueron destruyendo por una obvia política recesiva del mercado interno por parte de un gobierno neoliberal y destructor como ninguno antes lo ha sido, como el actual gobierno. Ha habido despidos masivos, cierre de las pymes, que son las generadoras de empleo, las principales generadoras de empleo, y eso redunda, además de la pérdida de trabajo, en el debilitamiento del conjunto de la clase trabajadora y el debilitamiento consecuente de los sindicatos. Entonces, luego de un resultado electoral, insisto, promisorio, positivo para el gobierno de ultraderecha actual, es obvio que avance, y avanza en un escenario en el que lo beneficia porque ha destruido el mercado laboral en todos sus aspectos. Y ahí habría que agregar una crítica rotunda a la dirección de las centrales sindicales, porque si bien comenzaron con una actuación importante y positiva al inicio de este gobierno, a los 3-4 meses comenzó su paralización, digamos. Se tomaron vacaciones, digamos. ¿Cómo? Se tomaron vacaciones. Las vacaciones que nos quieren robar se tomaron. Claro. Sí, dejaron librando su suerte a los sindicatos, cada uno por su lado. En mayor o menor medida esas direcciones sindicales enfrentaron, resistieron, avanzaron y retrocedieron en esta lucha tenaz contra este gobierno enemigo del pueblo trabajador, pero no articularon una organización que debía ser, porque sin convocatoria de las centrales sindicales es muy difícil convocar a movilizaciones populares que hackeen este gobierno. Claro. Hay un argumento que este escenario, sí. Este escenario, insisto, es promisorio para lanzar esta nueva reforma. Claro. Doctor, hay un argumento que el gobierno suele utilizar, o los defensores de este tipo de reformas, que es las leyes rígidas impiden la creación de empleo. Entonces vos te dicen un montón de personas que no tienen laburo formal, y esto permitiría mejores condiciones de contratación desde el punto de vista empresarial, que esas personas sean contratadas con derechos laborales. En la práctica uno sabe que no es así, pero ¿cómo se le responde también a esa argumentación que también ha aprendido en parte la sociedad, en definitiva? Bueno, el derecho laboral se creó en 1945 con un criterio de protección al trabajador, porque no cabía duda entonces, y lo sigue siendo hoy, de que el trabajador es el eslabón más débil en esa relación, en ese vínculo contractual entre el empleador, el empresario, y el trabajador, que vende lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo. Entonces, sin duda que toda regulación, primero habría que aclarar que el sentido progresista o reaccionario de toda ley, ¿no? Pero partamos de la idea de que si hablamos de derecho laboral, derecho del trabajo, y tenemos en cuenta uno de sus principios fundamentales, que es el principio protectorio del trabajador, toda regulación es beneficiosa para el trabajador, porque tiene ese carácter protectorio. Si no hubiera regulación, es obvio que quedaría librado a la ley del más fuerte. Por eso existe la regulación, una regulación entendida como el beneficio del trabajador. Entonces, insisto, la protección de todo trabajador
debe estar regulada, porque sin regulación no hay protección. Es una falacia creer que la desregulación, que la pérdida de derechos, puede implicar un hecho positivo y beneficioso para el conjunto de la población, porque el conjunto de la población es gente, pobladores, vecinos, trabajadores en definitiva, asalariados. Entonces, es una vieja mentira neoliberal esa, ya la vivimos con el menemismo. El menemismo sancionó la 24.013, la 24.028 y posteriores, 25.323, la ley Banelco, donde proliferaban los contratos basura, donde se ponía límites a la indemnización por antigüedad, infinidad de pérdida de derechos, que contó con la complicidad de las direcciones de varios sindicatos de la época, algo que se repitió durante el macrismo y que se repite hoy en día. La complicidad puede ser por omisión o por acción, y hoy en día la clara omisión de la dirección de la central principal, que es la CGT, es indicativo de esta realidad. Hugo, buenas noches. Solana te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quería preguntar, mencionabas la complicidad de la CGT, de los sindicatos más burocráticos, y planteabas la destrucción del mercado laboral. Entonces ya estaríamos frente a un escenario en el cual muchos de estos elementos que plantea la reforma laboral ya en la práctica se vienen implementando como irregularidades por parte de los empleadores, ¿no? Sobre todo las formas de contratación y demás. Mira, totalmente de acuerdo, es así. Pero es peor todavía, porque con la ley bases, en su capítulo 4, entre otras cosas, no conjuntamente con los artículos que se refieren a la reforma laboral, sino en un capítulo contiguo, se derogaron las llamadas vulgarmente multas, justamente la 24.013 y la 25.323, que establecían multas por la falta de registración del trabajador o por la indebida o irregular registración. Al desaparecer esta sanción, durante el gobierno de Milei se puede decir que la totalidad o el 90% de los pocos nuevos empleos que han habido han sido en negro, sin registrar, si no hay sanción, si no existe la amenaza de la sanción. Eso por un lado. Por el otro, comenzando, insisto, con el menemismo, que produjo social y económicamente mayor daño que el que causó la dictadura genocida, con los alcances de la destrucción, entre otros, del mercado laboral, comenzaron generaciones de padres a hijos sin empleo, o sin empleo registrado, o sin empleo calificado. Entonces hoy en día encontramos una cantidad enorme de jóvenes que no conocen la existencia de un empleo registrado, que no conocen el aguinaldo, la obra social, los días por estudio, los días por enfermedad, el nombramiento, la designación de comisiones internas, de cuerpo de delegados, no conocen la vida sindical, no participan de esa formación necesaria, social y popular, que tiene que tener cada nueva generación y que sirva a su vez para adherir y defender un derecho que lo tiene, que lo puede perder y que si lo pierde lo puede recuperar. Eso ha facilitado además que un sector importante de este mundo laboral absolutamente informal termine votando a este gobierno, que es enemigo de su propio interés. Pero obviamente, ¿cómo va a defender un interés que no conoce? Totalmente. ¿Cómo va a defender derechos que no los conoce? Sí. Por supuesto, Hugo. Buenas noches, te habla Luana. Justo algo de eso, lo que recién estabas mencionando, era lo que veníamos hablando en la apertura de este programa. Que es fundamental lo que recién mencionabas, que es que la ley base fue justamente sentando las bases
para para impulsar este proyecto de reforma que busca el gobierno de Javier Milei. Algo fundamental que me parece necesario para preguntarte es qué mecanismos legales, vos que sos abogado, tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos frente a este desguace que hay, frente a esta flexibilización que hay de derechos laborales. Ahí vamos a recuperar la llamada con Hugo Mir. Estamos charlando con el abogado laboralista. La idea del gobierno es avanzar montado, ¿no?, en esta soberbia de un triunfo fuerte del domingo. Él igual hizo una distinción al principio que es importantísima, Che, ojo, dijo, no es que ganaron por paliza. Hay que ver lo que pasa por debajo Sacaron también. un porcentaje mayor del que se esperaba y que daban las encuestas y demás, pero es cierto que algo de lo que Axel Kicillof dijo es cierto, que hay un 60% que no lo eligió. Sí, pero tampoco lo votaron a ellos. Por supuesto. Kicillof dijo una parte de la verdad. Una parte de la verdad. Dijo una parte de la verdad. Lo que pasa que también el relato forma parte del asunto, es decir, el relato previo, durante y posterior forma parte de lo que se constituye y lo que se construye, ¿no? Bueno, ahí lo recuperamos. Doctor, no sé si llegó a escuchar la pregunta de Luana, si no se la sintetizamos, pero tenía que ver con, bueno, qué mecanismos tenemos los laburantes, ¿no?, para defendernos frente a este tipo de cuestiones. El mecanismo que tiene todo trabajador es la defensa colectiva y organizada, valga la redundancia, en la defensa de sus derechos. Lo que pasa es que la cuestión es más compleja y más grave, como decía yo hace un ratito. No hay una continuidad generacional en la defensa, en el conocimiento de los derechos, en la validez de esos derechos, y el que no lo tiene y no conoce un derecho, es difícil que salga a defender lo que no tiene. Va a ser más difícil, no digo que sea imposible, pero será más difícil. Los trabajadores sindicalizados tendrán que organizarse, tendrán que ponerse a la cabeza en los reclamos, y si sus dirigentes no están, avanzarán con la cabeza de esos dirigentes. Convertirse en ellos, claro, dirigentes. Y hay algo interesante también con lo que nos plantea recién, con esta explicación que tiene que ver con la identidad, ¿no? Porque tantas veces se critica a los jóvenes de la falta de compromiso, la falta de involucramiento para con el país, con el futuro y demás, pero si no tienen la posibilidad es muy complicado. Y hay identidades que se van desfigurando y hasta perdiendo, ¿no? La identidad del laburante y el orgullo de transformar la realidad y la vida a partir del trabajo, que es irreemplazable, es un impacto que va mucho más allá del mundo laboral, ¿no? Uno imagina también tiene que ver con la identidad nacional, con la cultural, hasta con la soberanía de las personas, ¿no?, en definitiva. Pero sin duda, el sentido de pertenencia es fundamental. La pertenencia al barrio, la pertenencia a la fábrica, al empleo, el asumirse como tal, el considerarse sujeto de derechos, en definitiva, no es poca cosa. Y eso es la identidad social, a mi criterio, ¿no? Barrial, provincial, nacional, regional. Sin una identidad compartida colectivamente es muy fácil que el enemigo se apodere y domine. Yo le quiero preguntar también cómo se vincula esto con lo previsional, ¿no? Porque la otra cara de la moneda podría ser, y el gobierno también la tiene en el radar, aunque no la están jugando esa carta ahora, una reforma previsional que, con la excusa de que no hay fondos, aumente la edad jubilatoria, recorte, congelo moratoria, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, sin aportantes activos al sistema, en algún momento la expectativa de vida creciente hace que no haya recursos efectivamente para sostener a los trabajadores que ya dejan de aportar y necesitan un sustento en función de lo que trabajaron y de la propia vida que siguen teniendo. Digo, ahí hay otra trampa también, ¿no? Que si no vemos integralmente el sistema, no terminamos de entender. Y la Argentina en eso, al igual que en el mundo, está muy por debajo de los coeficientes que se necesitan de aportantes activos para sostener el sistema previsional. Bueno, es que el problema excede al malicioso comportamiento de este gobierno. Este gobierno destruye los puestos de trabajo, destruye las pymes, la industria, el comercio,
y en el mercado interno. Pero la crisis del empleo y consecuentemente la crisis de los aportes jubilatorios y de las jubilaciones es una crisis mundial. No es solo de la Argentina, de ningún modo, es mundial porque la tecnología depende de quién la maneje y quién tome las decisiones y quién vaya creando un mercado laboral donde todos estén ocupados, todos aporten y los que ya pasan a jubilarse tengan una jubilación digna. No es una situación fácil, todo lo contrario. Hay diferentes formas de encarar en diversos países, pero en Argentina y en Latinoamérica no se ven en los gobiernos de derecha ninguna intención de solucionar. Ya el hecho de eliminar la moratoria deja la completa orfandad a una enorme cantidad de pobladores, mayoritariamente mujeres, que no se sabe de qué van a vivir. Claro, que además generacionalmente han sido quienes durante muchos años han hecho o trabajo en su casa, trabajo doméstico en su casa, trabajos de cuidados, y que recién en los últimos años han podido ingresar quizás al mercado laboral más formal y en definitiva esto que planteas lo que muestra es que está abrochada una cosa con la otra, ¿no? La reforma previsional con la reforma laboral, y que claramente lo que apunta es contra la gran masa de trabajadores, trabajadoras, jubilados y jubiladas, cuyas expectativas de vida, ya lo dijeron antes de pandemia, que sobraban los viejos, ¿no? Y las viejas en el mundo. Tal cual, el capitalismo cada vez es más salvaje y más violento, y poco le importa ya conservar un mínimo de pudor en sus declaraciones. El capital concentrado, el círculo rojo, que es los que hoy nos gobierna desembosadamente, poco y nada le importa la suerte de la gran mayoría de la población de nuestro país. ¿Qué le importa? No le importa nada. Y si hay rebeliones populares, y bueno, para eso estará la represión. Ahora bien, no le importa tampoco el mercado interno, porque esas jubilaciones redundan también en un fortalecimiento, una recuperación del mercado interno. No les interesa nada. Lo único que les importa es el negocio que pueden hacer. Las AFP fueron un mercado cautivo de capitales. Las ART son un mercado cautivo de capitales, especialmente de los bancos. Sí. Y con el fondo de cese laboral que ya existe en la ley Bases, aunque sea optativo, también apuntan a otro mercado cautivo de capitales, lo cual es hasta absurdo, nadie le dio bolilla a eso, porque sería agregarle a los aportes patronales un 8% más para que se administre el trabajador su propio despido. Es decir, que empleador en un mercado recesivo va a aceptar aumentar esos aportes con los cuales está en desacuerdo y se enoja y tira la bronca, ¿no? Pero bueno, son los objetivos, los negocios. Hugo, te hago una pregunta más, en sí una reflexión. Recién mencionabas que uno no puede defender lo que desconoce. Sí, tenemos una masa de trabajadores, ¿no? En este caso de trabajadores jóvenes que desconocen sus propios derechos laborales, y que nos pasa, lo vemos día a día, que tienen 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes y tal vez, ¿no?, en el correr de las 24 horas y de estar ajustados, no llegan a pensar si necesitan o no garantizar sus derechos. Eso por parte de desconocer lo que nosotros tenemos. Y por otro lado, ¿no?, hablábamos de la identidad de ser trabajador, que estos últimos años se fue desglosando poco a poco, se fue deconstruyendo esa idea de trabajador, de orgullo trabajador, porque, obvio, alimentado por las redes sociales, hace que uno busque ser un empresario, ¿no? Y eso es lo que se difunde día a día. ¿Vos creés, ¿no?, teniendo en cuenta hoy, con la actualidad de la Argentina, en donde tenemos
un 43-44% de trabajo informal en nuestro país. Esto puede asentar las bases de un movimiento popular que se pueda levantar, de trabajadores que se vieron afectados o con derechos flexibilizados que se puedan levantar el día de mañana. Yo creo que nosotros la batalla cultural la venimos perdiendo por goleada, los sectores populares, los sectores que pretendemos ser revolucionarios. Se ha difundido y se ha consolidado en los criterios meritocráticos, emprendedurista, individualismo, egoísmo, al por mayor, y miedo y cobardía. Uno de los principales sustentos del voto del domingo en un sector de la sociedad fue miedo y cobardía, y terminaron votando al generador del desastre. Insólito, pero es así. Ahora, en cuanto al mundo de los trabajadores, nosotros esto que estamos viviendo bastante tiene que ver la complacencia, el silencio, y no solo de ahora, de otras épocas, de la mayoría. Uno no quiere ser injusto, ¿no? Pero de la mayoría de las direcciones que tuvieron las centrales sindicales, en particular la CGT. No se puede llegar a una realidad donde ineludiblemente, sin prisa y sin pausa, los sindicatos se han ido debilitando, y el ejemplo más claro es la UOM, metalúrgicos, con la inacción de sus dirigentes sindicales, y no se puede pretender que después, de la noche a la mañana, desandar ese camino. Eso queda para las nuevas generaciones, y nuevas generaciones que tengan una visión clasista. Sin una visión clasista es muy difícil construir en la clase obrera. No veo otro modo. A mi criterio, hay que empezar por los trabajadores sindicalizados en su organización. Los trabajadores, el universo de trabajadores sin registrar en negros, absolutamente fragmentados, es difícil de organizar, pero no es imposible. Ahora, se tiene que organizar, para mí, con un criterio sindical, con un criterio obrero, impulsar eso en generaciones que no conocen, lamentablemente, esa lógica y esa pertenencia. No lo veo fácil, pero también no lo veo imposible. Yo creo que es la tarea, porque quiero agregar otra cosa. La economía informal, las cooperativas han sacado amplios sectores de la población de la destrucción neoliberal. Pero la búsqueda tiene que ser de trabajadores calificados. La búsqueda tiene que ser de construcción de una sociedad mejor, no una sociedad que no crezca, que no avance, por supuesto, que no sea en modo igualitario, sin la menor duda, igualitario y equitativo. Entonces, en definitiva, qué sé yo, hay mucho por construir, muchísimo por construir. Nos quedamos con esta reflexión, doctor, con el desafío de la construcción, el desafío de lo organizacional de acá en adelante. Le agradecemos mucho el haber desmenuzado un poco el sentido de todo esto. Más allá de que uno tiene una posición clara, digo, no dejamos de reconocer y de pedir y de exigir, y por eso también hablar con los que saben, que no debemos dejar de tener la noción de lo didáctico, ¿no? Lo educativo, para entender de qué se trata. Y este ratito de charla ha sido muy interesante en ese sentido, para saber dónde estamos parados, para saber, como decía Luana, qué defender, y en el final nos quedamos también con esto de qué construir de acá en adelante. Así que la seguimos en cualquier momento. Coincidimos con lo del contexto que le dio al principio, doctor. El gobierno cree que ganó muy fuerte, y por ahí más temprano que tarde empieza a darse cuenta que fue el punto más alto, y que de ahí en adelante todo tiene que ser debilidad. Pero hay que empujarlo eso, ¿no? Nada se cae si no se lo empuja. Exacto. Gracias por este rato y le mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda disposición. Hasta luego. Es el doctor Hugo Mir quien habló con nosotros, abogado laboralista, a propósito de la difusión, el debate que se dio en estos días de un proyecto que es del año pasado,
pero que el gobierno utiliza como punta de lanza un debate que quiere instalar de la reforma laboral. A uno le da la impresión